Queridos amigos de la Iglesia de Móstoles, hoy sábado 22 de agosto de 2020, ¿quién nos iba a decir a nosotros que estaríamos todavía sin podernos ver de cerca? Ustedes, bueno, me van a poder ver, pero yo no los voy a poder ver a todos. El caso es que esta pandemia y este confinamiento, este encierro, nos tiene desde hace tantos meses así claustrados. Pero bueno, gracias a Dios por Claro. los métodos tecnológicos que nos permiten comunicarnos. Quiero agradecerle a Dios y al hermano Alex Aguirre y Maciel que me hayan invitado para tener este tema para Móstoles. Sé que también lo van a escuchar otras personas de otras partes del mundo en otro momento. Decir que para todos los que puedan verlo en algún momento dado, espero que Dios les pueda ayudar, que el tema pueda beneficiarlos de alguna manera. La iglesia de Móstoles para mí es algo que aprecio mucho. Quiero enviar desde aquí un saludo a su pastor y a su familia. Hemos orado por él. Pero también recuerdo desde hace ya más de 25 años, cuando en la iglesia de Alenza nos reuníamos el sábado a comer en el colegio Timón, donde el colegio disponía en los altos de la iglesia de Alenza, el comedor, la cocina, nos dejaban un plato hecho. Y nosotros preparábamos la ensalada, y cada uno llevaba un aporte del postre y así pues pasábamos el sábado 40, 50, 60 hermanos y a veces más, extranjeros en su mayoría, personas que habían llegado, recién llegado, y allí pues comíamos y charlábamos y demás. Algunas veces surgía la idea de fomentar sociedades de jóvenes como a la costumbre de sus países. Y yo les decía, bueno, los animo a que formen una iglesia, ¿por qué no? Eran ya suficientes, ¿no? En aquel entonces no se logró. Había un poco de miedo de lanzarse, pero con el correr de los años, de allí surgieron muchas iglesias que hoy están repartidas mayormente en Madrid. Por ejemplo, Las Rosas en la Poveda, la iglesia de Pinto, la iglesia de Alcalá, la iglesia de Oreb, de Aranjuez, de Guadalajara, de San Sebastián de los Reyes. Ellos tienen un nombre para esa iglesia y no me acuerdo cuál es. Fuenlabrada, bueno, y Móstoles. También hay otro tanto de iglesias rumanas que han surgido, ¿no? Es decir, de 4 iglesias que éramos en aquel entonces, Alenza era la mayor, Vallecas y Aluche y Ventas, han surgido más de 20 nuevas iglesias. Gloria a Dios, ¿verdad? En el caso de Móstoles, yo me acuerdo a Flor Ábalos, aquella enfermera peruana que trabajaba y estaba allí siempre, ¿no? Ahí está en Móstoles, ¿verdad? El hermano Vicente Durán, los hermanos, los esposos Pepe y Rosa Valdés, y con su familia, creo que a sus hijos los pude bautizar yo allí en ese entonces. El caso es que los miembros de allí se han distribuido por todas partes, pero allí están. En el caso de Mercedes y Margarita, que iban a Luche, han sido las pioneras también al formar el grupo y la iglesia de Móstoles, también el hermano Aparicio. He tenido el privilegio con Móstoles de conocer, por ejemplo, a Pablo, a Daniel, a Abelardo, a la familia Joya y otros que me perdonarán si no los menciono, pero que los recordamos con cariño a todos. Hay algo que no puedo olvidar y lo quiero mencionar aquí. Cuando estuve haciendo una suplencia, haciendo un papel de interino, cuando la iglesia estaba en el centro comercial, cuando llegó el momento en que ya yo me iba, me despedía, o estaba por despedirme, por marcharme, una niña, una jovencita de la familia Joya, se me acercó para decirme, pastor, antes que usted se vaya, yo quiero que usted me bautice. Hermanos, esta propuesta de una jovencita, un pastor, es algo que le llega al corazón. Hicimos los arreglos y el bautismo se celebró en una hermosa casa con su piscina, un sábado por la tarde en casa de hermano Aparicio, y ella pudo ser bautizada. Lamentablemente no la pude bautizar yo por problemas de mi espalda, ahí lo hizo el pastor Moliner, pero yo pude estar allí, dirigir el sermón, la reunión. También allí conocí al hermano Juan José y su esposa Nela, que se bautizaron en esa ocasión. Fue bonito aquel programa. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor vemos que ha bendecido su obra, que ha progresado de una manera también maravillosa.
hay alguien que también les recuerda con cariño y está aquí cerca de mí y quiero pedirle que tenga la oportunidad de saludarles. Me refiero a mi esposa Gloria. Buenos días y feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un placer saludarles y desearles muchas bendiciones, que el Señor les cuide, que puedan pasar un sábado muy feliz y que me alegro que puedan estar bien, que no estén pasando por el COVID. Y los que lo han pasado, como el pastor, le deseamos que se recupere pronto. Y nada, muchas bendiciones y a disfrutar del tema. Gloria, por favor, ¿nos puedes tener unas palabras de oración para iniciarnos en el programa de hoy? Amoroso Padre, cuántas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, porque nos amas. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que bendigas a la persona que has elegido, que pueda ser inspirada por ti, que bendigas a cada una de las personas que están escuchando. Tú sabes las necesidades de su corazón, tú sabes sus deseos, sus peticiones. Bendícelos, Padre, que ellos puedan sentir tu compañía y tu dirección. Quédate con nosotros siempre y ayúdanos a prepararnos para tu venida. Por Jesús. Amén. 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 Bueno, me gustaría interpolar aquí un canto especial, ya que son tan musicales allí en Móstoles, y la música siempre llena y eleva y nos agrada. Le he pedido al hermano Teo Pérez, que era un miembro de la Iglesia de las Rosas, aunque ahora están viviendo en Jaén, que nos prepare una parte especial que a continuación escucharemos. Expresarte lo que yo siento por cuidarme en la enfermedad y en el dolor estar. Tú mi vida has guiado y me brindas tu amor. Entiendo hoy que no hay amor como el de Dios. Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende. Me consuelas cuando las esperanzas ya se van. Mi vida en tus manos está, puedo ver tu faz, gracias hoy te doy a ti, oh Dios. Gracias por tu gran amor, oh Señor, mi vida en tus manos está. puedo entender tu amor, no puedo entender tu compasión. Si me ves caer, me levantas tú, no importa cómo esté. Tú mi vida has guiado y me brindas tu amor. Entiendo hoy que no hay amor como el de Dios. Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende. Me consuelas cuando las esperanzas ya se van. Mi vida en tus manos está, puedo ver tu faz. Gracias hoy te doy a ti, oh Dios. Gracias por tu gran amor,
Oh Señor, mi vida en tus manos está. Maravilloso eres, no me cansaré. A todo el mundo tu nombre exaltaré. Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende. Me consuelas cuando las esperanzas ya se van. Mi vida en tus manos está. Puedo ver tu faz, gracias hoy te doy a ti, oh Dios. Gracias por tu gran amor, oh Señor, mi vida en tus manos está. Oh Señor, mi vida en tus manos está. Nuestro tema para hoy, como algunos ya lo habrán notado, es acerca de la paciencia. Yo quiero valerme de dos textos introductorios del Nuevo Testamento para empezar nuestra reunión hoy. El primero es en Hebreos 10:35, para los que quieran seguirme en la lectura de la palabra. Hebreos 10:35 dice lo siguiente. 10:35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Aquí está clara la palabra, ¿verdad? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, hoy no vamos a llenarles un tiempo de entretención, ocupar un tiempo. Sencillamente vamos a hablar de una necesidad que tú y yo tenemos, que todos tenemos. Los cristianos necesitan de la paciencia. El otro texto es más conocido en el libro de Gálatas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 22. Es el que dice: más el fruto del Espíritu, así que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la paciencia también, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. En este texto hay un dilema, un problema bíblico que vamos a quizás mencionar, ¿no? ¿Es un fruto o son 9? Mucha gente se ha hecho la pregunta esa, ¿verdad? Porque aparece en singular, más el fruto. Algunos dicen, bueno, pues el fruto es el amor y todos los demás son derivados del amor. Pero bueno, no sabemos, no tenemos mucha inclinación hacia esa idea. Por ejemplo, el comentario bíblico adventista, y perdónenme decir esto también, mucha gente que nos hace preguntas a veces difíciles. Hay preguntas a las que uno no puede dar una respuesta categórica. Pues esto es así o esto es asá. A veces hay que decir cómo. Pues sí y no, depende, ¿no? El caso es que en el comentario bíblico adventista al respecto aparece esto: no hay sino un solo fruto del Espíritu, y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en los versículos 20 y 23. Es decir, que es uno, que son 9, y 9 que es uno, y esto se parece a la Trinidad. Dios es uno, pero son 3. Y 3 que es uno, ¿verdad? Bueno, espero que se haya aclarado un poquito, ¿verdad? En distintas fuentes aparecen para estos frutos las palabras también gracias, virtudes, cualidades, que deben de estar presentes en la vida de todo cristiano. Y en las obras que se mencionan antes del fruto, las obras de la carne, están en plural, obras, y son muchas. Ninguna de ellas debe de aparecer en la vida del cristiano, porque lo afectará. Y en el caso de los frutos, los 9 son necesarios para que también demos la impresión que Dios quiere.
Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero ver un fruto, un árbol verde con frutos rojos, manzanas, fresas, la naranja, por ejemplo, que sea más clarita, a color amarillo, ¿verdad? Pero todo el fruto, el árbol cargadito. Sí que es impresionante, es hermoso ver eso, ¿verdad? Todavía es más hermoso poderse acercar y arrancar una fruta. Y todavía más hermoso es coger una fruta y poder comerla, ¿verdad? Disfrutar de ella. Bueno, nosotros somos árboles. Los cristianos se comparan también a los árboles, que deben de estar adornados con esos frutos. El adorno, la Biblia no lo prohíbe, más bien dice que el adorno sea el interior, por encima del exterior. Y estos frutos adornan el carácter del cristiano. Bueno, hablando de la palabra paciencia, yo he buscado en la Real Academia Española y aparecen esta serie de declaraciones, de definiciones. Es bueno que las escuchemos. Dice, capacidad de soportar algo sin alterarse. Capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se demora mucho. Así que con relación a la espera, dice también arte de saber esperar. Decir que no, hemos dicho gracias, virtudes, cualidades, y aquí ahora aparecen capacidades, facultades, arte. Bueno, yo mencionaba adornos, ¿verdad? Un autor expresa que proviene del latín patiens, o tiene una relación directa con esta palabra del latín, el que padece. Implica sufrimiento, el sufrimiento de la espera o el de la esperanza o de la desesperanza. Bueno, el caso es que del griego, del original griego, hay dos palabras que se usan para paciencia. Una es macrotimia y la otra es upamane o upamané. Upamané es la que tiene que ver con las cosas o las circunstancias de la vida que a todos se nos presentan y hay que tener ante ellas paciencia, es necesaria, pero esta macrotimia, que es la que yo voy a exponer aquí en esta mañana, es la que tiene que ver con la paciencia con los demás, con las personas que nos rodean, que es la paciencia que Dios ha manifestado para con nosotros. El biblista y sabio, entendido comentador bíblico Barclay usa este pensamiento, también definiendo paciencia, más que con las cosas, con las personas. Dice, es la gracia de la persona que pudiendo vengarse, no se venga, sino que es lenta para la ira. ¿Esta expresión le suena algo, hermano? ¿Lenta para la ira? ¿O lento para la ira? Sí, es precisamente una de las cualidades de Dios, que es así, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de la paciencia de Dios, hermanos, por cientos de años, por miles de años, nos quedamos asombrados, ¿no? Por los ángeles caídos, por los seres humanos como tú y yo, pecadores. ¿Qué paciencia ha tenido Dios? Cuando después de la creación el pensamiento del ser humano era de continuo al mal, y Dios dijo, esto hay que pararlo, y se pensó en el diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios con Noé esperando la respuesta de la gente? 120 años, que no son ni 50, ni 70, ni 100. 120 años estuvo Noé predicando, vengan, arrepiéntense, prepárense para entrar al arca, que viene un diluvio. Pero precisamente si nunca antes había llovido, estaba hablando de algo tan nuevo que no era desconocido, la gente se burlaba de Noé. Este hombre está loco. No puede ser que venga una destrucción con agua, ¿no? Y por fin solamente Noé y su familia entraron al arca. Bueno, ¿qué decir del pueblo de Israel cuando después de los años que pasaron en cautiverio, ahora están peregrinando por el desierto, que les tocó hacerlo 40 años? ¿Y cuántas quejas vemos en los libros que narran esa parte del pueblo de Israel? Por cualquier cosita se quejaban, por la comida, por el agua, por las fatigas, y se arremetían contra Moisés y era contra Dios también que iban. Dios fue paciente con ellos.
Y en el caso del líder, Moisés, yo tengo aquí una declaración que encontré en el librito de los colportores, el consultor, no recuerdo la otra primera palabra, del colportor, ¿sí? El colportor evangélico, colportor evangélico, página 192. Está hablando de que Moisés en la corte fue educado a lo militar, pero bueno, era el hijo de la hija del faraón, y gozó de simpatía, y la gente lo aclamaba, y lo reconocían, ¿no? Y él ya veía el líder para la tarea que se esperaba del pueblo de Israel. Pero dice aquí ahora, muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios, al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles. Aprendió a tener fe, mansedumbre y paciencia, humildad y olvidarse de sí mismo. Aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados, a ser paciente con los revoltosos, a proteger a los corderos y nutrir a los miembros del rebaño ya viejos y enclenques. ¿Qué os parece? Ahí obtuvo la preparación él para ser el líder que fue. Podemos hablar de Jesús también. Viene Jesús a esta tierra, viene como Salvador y se va crucificado. Sale crucificado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los discípulos en su ministerio muchas veces lo dejaron solo y él pedía, acompáñenme, oren por mí, y se quedaban dormidos. Bueno, por fin en la cruz lo vemos diciendo aquella famosa frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremenda paciencia la del Señor con nosotros. Y Pablo, en 1 Timoteo 1:15, quiero que vayamos allá, dice lo siguiente. Los que tienen sus Biblias allí, pues la pueden ver. 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, hermanos, no vamos a discutir con Pablo ahora si él era el primero o el primero soy yo o eres tú. Si lo queremos respetar a él como el primero, nosotros somos los segundos, los terceros, los cuartos, pero estamos en la lista de los pecadores, los que no merecemos tanto, y el Señor fue paciente para con nosotros. ¿Qué dice Pedro con relación a la paciencia del Señor? Vamos a ver, en segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículos 9, se encuentra lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Dónde lo tengo? He perdido aquí. Sí, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y termino. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es un texto conocido, pero
lo hemos creído oportuno citar aquí. Sencillamente, la paciencia de Dios ha sido grande. Hay un pasaje que está en Hebreos 12:1, que también quiero compartir en esta primera parte de mi tema. Hebreos 12:1, vamos allí un momentito, y dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, aquí hay una metáfora, es la palabra, una comparación. Pablo usa mucho los términos el corredor, el luchador, el estadio, la meta. Está relacionado con los deportes, ¿no? A mí me gusta eso. El caso es que la idea es que hay un estadio ahí lleno de espectadores, viendo el partido o viendo la carrera en la pista, ¿no? Ahí están los espectadores. Nosotros los cristianos tenemos a todos los ángeles que no han caído, y al mundo, y al universo entero, mirando cómo actuamos, cómo corremos nosotros la carrera. Bueno, y en las expresiones aparece el término despojémonos. Desde que yo era niño, esa palabra la asociaba con los espiritistas, y usaban muy a menudo la expresión, tengo que despojarme, o hay que despojarse. Ellos hablaban pues de los espíritus malos que le podían rodear. El caso es que nosotros los cristianos también tenemos que despojarnos de muchas cosas que tenemos encima y que no vale la pena que andemos con ellas, ¿verdad? De liberarnos de cargas, ¿no? Y ahora aparecen esas dos palabras unidas: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es la mayor carga, la carga más pesada que el ser humano pueda llevar. Elena de White dice en algún lugar que si no fuera por el Señor, esa carga nos aplastaría y nos destruiría, pero el Señor no lo permite. Y el peso, hermanos, es algo que también cuando uno se ha despejado del pecado, es un alivio, ¿no? Cuando uno ha obtenido el perdón de Dios por la culpa, se siente aliviado, se siente liviano. Las excavaciones últimas, aparecen datos de que los atletas de aquel entonces usaban piedras en las manos para los entrenamientos, correr con un peso encima. Y cuando llegaba el día de la competencia, claro, ya no tenían eso en la mano, ¿no? Entonces se sentían más livianos. Yo sé, porque lo he visto, los deportes de saltos, que son varios: basquetbol, voleibol, el salto largo con impulso o el salto con garrocha hacia arriba. Esas personas usaban unas tobilleras con plomos metidos allí en las ranuras para sus entrenamientos. Se imagina correr con ese peso en los pies. Cuando el día de la competencia se quitaba aquel peso, la persona era como que saltaba, que volaba, ¿no? Era algo tremendo, ¿no? Y así nos sentimos cuando dejamos el peso y dejamos el pecado. Y la otra expresión del texto dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los cristianos somos todos corredores, y no de una carrera corta, sino de una carrera larga. Y no de una carrera sin obstáculos, sino con obstáculos. Hay que saltar las vallas de la vida que el diablo nos va poniendo en las pruebas, pero que con la ayuda de Dios se van venciendo, y por fin hay una meta y hay una corona que nos aguarda a todos. Yo recuerdo un padre que llevaba de la mano a su niño pequeñito, y el niñito era inquieto, era travieso, y se le escapaba a veces, se iba delante de él y se corría para atrás. Y el padre a veces se expresaba así en forma audible: paciencia, Luisito, paciencia. Luisito, paciencia. Y una señora que pasó por allí, que se le interceptó, dice: ay, qué bonito, el niño se llama Luisito. Y le dice: no, señora, Luisito soy yo. Él se expresaba así para darse ánimo a él mismo, ¿verdad? Animarse a tener la paciencia necesaria para con el niño, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, repito ahora, hemos dejado ya en un tiempo prudente, hemos ocupado en lo que es la paciencia de Dios para con su pueblo y para contigo en particular y conmigo. Pero ahora vamos a hablar también de la paciencia de los unos para con los otros.
la paciencia hacia los demás. Quiero empezar con un texto que está en Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2, que dice así, leo para vosotros. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Está claro esto, hermanos? Soportándonos los unos a los otros con amor y con paciencia. Por supuesto, cuando habla de unos y de otros, entender bien esto, ¿no? Hay quienes siempre se sitúan en los unos, en los otros. Yo soy lo que estoy aquí, de los que estoy aquí, y estos de acá son los que tienen que soportarme a mí. Y estos de acá son los que tienen que ayudarme y amarme y saludarme y tener paciencia conmigo. Y nosotros con ellos no. Unos a otros es algo que implica reciprocidad. Los unos a los otros, no lo dice, pero se puede entender. Y los otros a los unos. No lo olvidemos. Bueno, hemos mencionado la paciencia de los unos con los otros. Número 2. El Salmo del Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento hay un Salmo. El Salmo del Amor. 1 Corintios 13. Dice, entre otras cosas, el amor es sufrido. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Ese amor, ahí está también la paciencia. Y miren lo relacionado ahora en el punto 3 que quiero mencionar, pacientes, pero para con quiénes ser paciente, para con todos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 14. Vamos a leer para todos. 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, ¿cómo? Pacientes para con todos. Y la expresión que aparece aquí es también la idea de ser tolerantes, de ser sufridos, como lo hemos dicho desde un principio en una de las definiciones de alguien y también de las que menciona Pablo. El amor es sufrido, es paciente. Y una cosa más, hermanos, en esta serie de detalles de la paciencia entre nosotros, hay una parábola, Mateo 18, del 23 al 35, de la relación de un siervo con dos deudores, con su deudor. Sí, Mateo 18, vamos a buscarlo los que puedan, si no yo leo. Mateo 18, del 23 en adelante. Vamos a ver. 18, del 23 en adelante. Se llama así, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Pero qué pasó? Veamos ahora cómo trata a otro consiervo. Pero aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 10,000 talentos, mucho más que ahora 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo lo mismo que decía antes, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, mas me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, de tu siervo, y como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Saben que Pedro, el apóstol Pedro, cuando era uno de los discípulos, en un momento dado, alardeó con el Señor, acercándose y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Digo alardeaba porque tres veces ya para los judíos era algo satisfactorio. Desde ahí nos llega a nosotros la idea de que a la tercera va la vencida. O sea, 3 veces era suficiente. Pero Pedro quiso hacer ¿qué cosa? Alardear. Y le dice: Señor, ¿hasta 7? Qué sorpresa tiene que haberse llevado Pedro cuando el Señor le dice: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y yo no creo, hermanos, que Jesús estaba diciéndole: tienes que perdonar 400, hasta 490 veces. Cuando llegue a las 491 o 92, ya no hay perdón. No. Yo creo que las veces que sean necesarias. Bueno, queridos amigos, me acerco al final. Quiero quizás usar 2 textos más para terminar. Uno de ellos va a ser también el apóstol Santiago. Hemos mencionado a Pedro y a Pablo, pero no quiero que el apóstol Santiago, que también es un buen apóstol, un gran apóstol, se quede fuera. Vamos a ver qué dice Santiago acerca de la paciencia. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta el final. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, 3 veces se menciona, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ya leíamos de Pedro, ¿verdad? El Señor no tarda su promesa, sino que es paciente con nosotros. Vendrá y no tardará. Bueno, hay una declaración en Apocalipsis, con lo que ya pienso terminar, que es acerca de las características del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos saber a veces su iglesia qué características debe de tener? Pues nosotros hemos usado siempre 2 pasajes, Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Yo los leo para vosotros. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que se traduce con otro pasaje del 19:10 en el espíritu de profecía. Entonces quiere decir que yo decía que 4. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, pero el 14:12 dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que se repite, y tienen la fe de Jesús. Decir que aquí hay 2 cosas nuevas: la paciencia de los santos y la fe de Jesús. A veces mencionamos mucho los 10 mandamientos, mencionamos mucho el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, pero dejamos fuera eso que es tan importante. El pueblo de Dios debe tener la paciencia de los santos. Mi querido amigo, antes de concluir, quiero hacerte una invitación. Que con la ayuda de Dios seamos más pacientes. Con los que están en casa, con los que están cerca y con los que están más allá, más lejos, pero con todos los que nos rodean. Que la gente pueda ver en nosotros la paciencia de los santos. Saben que voy a contarles la experiencia que pasó un pastor de iglesia cuando una de sus hermanas, miembro de la iglesia, se le fueron los estribos, se le fueron los papeles, y en la esquina de la casa, en un mercado, tuvo un altercado con otra señora, un problema entre 2 mujeres, y se fueron a las manos, se golpearon, se jalaron los pelos, fue terrible aquello, ¿verdad? Y lógicamente todos los que conocían a la señora que era de la iglesia, aquello levantó un escándalo, y el pastor se enteró de aquello, y en un momento dado le dijo que le iba a visitar, ¿no? Hablar con ella para
amonestarle. Y cuando estaba allí y en un momento dado la conversación del pastor le dijo, hermana, hay que tener paciencia, hay que cambiar. La señora se molestó y le dice, pastor, que usted me diga a mí que yo tengo que tener paciencia, que yo no que tengo que cambiar porque no he cambiado. Sepa usted una cosa, que si eso que me ocurrió tal día me ocurre hace 5 años atrás, me la como viva. El pastor se vio ahí un poquito sorprendido con aquello, porque es verdad, la mujer era terrible, pero se había convertido y había cambiado, sí, había cambiado. Entonces el pastor cambió los términos, pastor sabio, y le dice, bueno, mi hermana, es verdad que usted ha cambiado, y mucho, y ha desarrollado la paciencia, pero no quiere decir que no deba de seguir cambiando y no deba de seguir desarrollando la paciencia. Sí, querido hermano, tú tienes paciencia, tú has cambiado mucho en tu vida, pero eso no quiere decir que no debemos de seguir cambiando y mejorando para la gloria de Dios. Que nuestro carácter, que nuestro árbol pueda mantener hermoso el fruto de la paciencia. Los 9, pero uno de ellos es la paciencia. Y hasta la venida del Señor, cuando espero que nos veamos de nuevo los hermanos todos de Móstoles, de Madrid, de España y del mundo entero. Que Dios me los bendiga a todos. Es mi sincero deseo y oración. Amén.